Señores, bienvenidos a esta nueva sesión de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Alas Peruanas. En este curso de Teoría del Estado, en esta oportunidad nos va a tocar desarrollar el tema Estado y Gobierno. Si bien es cierto, se ha escuchado esos dos términos, Estado y Gobierno, en muchos de los casos se tiene la idea de que esos dos términos contienen lo mismo o significan lo mismo. Y algo que no es cierto, dado que, por ejemplo, vamos a empezar a analizar cuál es el concepto de Estado y cuál es el concepto de gobierno. Cuando hablamos de Estado debemos entender que ese término hace referencia a la comunidad política que es sujeto activo de la soberanía. Vale decir, es la forma de administración, el ser inmaterial que se va a encargar de ¿qué? De conducir, conllevar y direccionar la vida de la sociedad. Mientras que por otra parte vamos a ver que el gobierno plantea la existencia de forma organizada del poder político, vale decir, cómo se va a materializar el poder que se delega al Estado y cómo éste va a obtener diferentes mecanismos o formas de organización del poder delegado. Justamente esa relación de Estado y gobierno va a conllevar a que podamos diferenciar el ser abstracto que es el Estado y el ser material que va a ser el gobernante. Y esto nos ubica también en algunas consideraciones en torno a los alcances de cada uno de los dos términos. El gobierno como parte del Estado deviene de la unidad política y vocación de progreso del ente estatal. Vale decir, el Estado se va a servir de las diferentes formas de gobierno para poder establecer un mecanismo de convivencia o de relación frente a la propia sociedad. Y por otra parte, el gobierno, para ser genuinamente tal, requiere de la fuerza y de la energía que le otorga y ofrece el Estado. Obviamente no vamos a ver o no puede verse que puede existir un gobernante sin un Estado en el cual desarrollar el poder. Y por otra parte también debemos considerar que el gobierno con su accionar consuma la acción eficaz del Estado en el cumplimiento de sus metas y objetivos, vale decir, el gobernante tiene la tarea de conducir el Estado. En esa tarea de conducir el Estado no solamente debe buscar desarrollar el propio Estado, sino también velar por lo que nosotros ya conocemos y hemos visto que es el bien común de la propia sociedad y también buscar ese elemento adicional que va a ser el desarrollo de la propia sociedad cuando vemos que se cumple la famosa procura existencial. Dentro de las formas de Estado debemos entender que son diferentes mecanismos los que se han ido originando o los que se han tomado para ver el desarrollo de cómo administrar un Estado. Y esto responde mucho a algunos modelos iniciales. Recuerden ustedes de que dentro de nuestra historia constitucional, la Constitución de 1823 hablaba sobre una forma de un Estado unitario, pero obviamente dentro de una monarquía, ¿no? Dentro de una monarquía constitucional que era la que propiciaba o impulsaba el general San Martín. Y por otra parte, en la Constitución de 1828 se hablaba de un Estado confederado, que era el que impulsaba el general Bolívar, ¿no? Y por otra parte, la Constitución ya de 1828 tuvo justamente en su seno de la Asamblea Constituyente, en el debate parlamentario, que tomar la decisión si es que éramos un Estado unitario o si es que tomábamos el modelo de ser un Estado federal. Y justamente en el debate que se dio en aquella época se tomó muy en cuenta la importancia que era el Estado unitario, ¿no? Y justamente el Estado unitario se va a plasmar cuando el poder político se manifiesta desde un solo centro de afluencia y decisión, vale decir, cuando va a ser el propio Estado quien concentre toda la administración o todo el poder y desde el centro irradia hacia las provincias o irradia hasta los órganos desconcentrados y los mandatos de ejecución. Por otra parte, el Estado unitario va a ser aquel donde existe un solo cuerpo político, obviamente, se va a centrar todo el poder en el gobernante, en donde el poder central se irradia por todo el territorio, obviamente sin limitación de naturaleza política, como también cuando vamos a ver ello, que esa irradiación de poder no necesariamente se va a traslucir en una división de poder, porque el poder, obviamente, al ser centralizado, va a ser indivisible. Algunas características, por ejemplo, de Estado unitario, lo vamos a ver cuando vemos el Estado unitario en estricto sensu. Vale decir, el Estado monopoliza, centraliza dentro de sí el poder de mando en el ejercicio de las funciones públicas, el cual se encuentra organizado en forma piramidal
Y esto vamos a verlo, por ejemplo, cuando, pese a que la existencia de una administración dentro del propio Estado, en la cual puedan existir diferentes estamentos con responsabilidades, con organización, con infraestructura y hasta con recursos humanos en abundancia y sobre todo en diferentes formas administrativas, va a ser el Estado central quien tenga la última palabra o sea el Estado central quien tenga que tomar decisiones. Por otra parte, vamos a ver el Estado unitario desconcentrado, ¿no? Cuando ya hablamos un poco de la desconcentración. Y antes de entrar un poco en la desconcentración, debemos tener presente que existen tres pautas o tres elementos o periodos en los cuales el Estado ha ido desenvolviéndose. Obviamente el primero es una centralización, como lo hemos visto hace un momento cuando hablábamos de un Estado unitario centralizado, pero que también responde a determinadas condiciones o a determinado momento. El hecho de que exista la centralización no necesariamente significa que sea un modelo negativo, sino de que en el tiempo donde se apostó por una centralización, obviamente respondía a la necesidad que el poder se centralice o se ejerza de esa forma. Un ejemplo de ello, puede ser el caso de la Constitución de 1828, cuando por ejemplo ya habíamos salido de la independencia, se había dado la independencia en el Estado peruano y salíamos de la etapa de colonia, y justamente la necesidad de estructurar el Estado nos obligaba a centralizar el poder, puesto que optar por un sistema federado o dividir el poder iba a conllevar a que necesariamente tengamos que desconcentrarnos o tengamos que repartir esa cuota de poder en pequeños estados si optábamos por el federalismo, y los cuales podrían ser proclives de ser nuevamente conquistados por los españoles. En esa percepción de no división, en esa percepción de no fragmentación, en esa percepción de no correr el riesgo de la división, es que se apuesta justamente por un Estado centralizado. En otra etapa ya de la historia, vamos a hablar de un Estado unitario desconcentrado. Y justamente la desconcentración implica el acto de la delegación de funciones, atribuciones y decisiones desde el nivel de una autoridad superior hacia las autoridades subordinadas dentro del ámbito del mismo órgano público. Y eso, por ejemplo, lo vamos a ver en algunos casos, cuando el Estado muy lentamente o en forma cada vez continua y sobre todo pausiblemente va delegando funciones a los órganos desconcentrados. Pero una característica de la desconcentración va a ser si bien es cierto se delega el poder, se da determinadas pautas de ejercicio de poder, estos órganos de receptores de ese poder no van a tener una autonomía propia o no van a tener justamente un mecanismo o una independencia de toma de decisiones, sino que se van a encontrar supeditados al poder central. Pero ello también responde justamente a la necesidad de establecer el estudio de espacio y tiempo en el cual se dio este proceso de desconcentración, lo cual también tiene algunos elementos o algunas ventajas. Primero, acercar la administración pública a los ciudadanos administrados en razón a que la Liga de Acción Administrativa guarde relación con las necesidades generales de la propia sociedad. Y esto se va a manifestar, por ejemplo, cuando el Estado tiene la necesidad de empezar a llegar justamente a la población y en todas las formas, ¿no? En todos los mecanismos o en todos los lugares donde el Estado tenga que tener presencia, y no solamente ser visto el Estado desde lo más lejos hacia el centro del país o hacia el centro de poder que se va a generar. Otro elemento importante es que justamente esta desconcentración va a conllevar a que al descongestionamiento de la toma de decisiones y por consiguiente evite inconvenientes y limitaciones propias en una estructura administrativa. Si bien es cierto se va a desconcentrar algún tipo de funciones, si bien es cierto se va a delegar de alguna forma poder a estos órganos desconcentrados, ello va a servir también para que no se burocratice o no se centralice toda la administración en el centro del Estado, sino de que el ciudadano que tenga representación cercana puede verse también satisfechos de esta forma de las necesidades o los servicios que el propio Estado tenga la obligación de cumplir. Y por último, racionaliza y optimiza las labores administrativas
al contarse con una organización mucho más expeditiva y obviamente con menor burocracia, ¿no? Otro elemento importante y sobre todo ya en el cual nosotros nos ubicamos es cuando hablamos, por ejemplo, de un Estado unitario descentralizado. Y aquí hay que tener un poco de cuidado y sobre todo entender muy bien el hecho de qué elementos involucras lo que es el Estado unitario y descentralizado. Y esto lo podemos materializar, por ejemplo, en un caso que resolvió el Tribunal Constitucional en la sentencia de la hoja de coca en las ordenanzas que emitió el gobierno regional de Cusco, el gobierno regional de Huánuco, como también el gobierno regional de Puno, en el cual, entendiendo de que son gobiernos regionales dentro de un Estado descentralizado, tenían normatividad propia o tenían la capacidad de establecer normas con alcance, si bien es cierto regional, pero que contravengan el alcance nacional. Y esto se dio, por ejemplo, cuando se declaró el libre cultivo de hoja de coca, ¿no?, frente a la existencia de una política pública del Estado de erradicar la hoja de coca, ¿no? El caso llegó al tribunal y el Tribunal Constitucional resolvió declarando inconstitucional este tipo de ordenanza, puesto que la política pública del Estado en aquel momento era erradicar la hoja de coca, puesto que se sembraba o se cultivaba mayor cantidad de hoja de coca frente a la cantidad de consumo nacional que se utilizaba para temas medicinales o médicos, ¿no?, existiendo una desproporción entre lo que se sembraba y en lo que se utilizaba para medicamentos, ¿no?, y en la idea de que esa diferencia, que obviamente excedía en gran cantidad, era estrictamente para el narcotráfico. Pero al establecer el alcance de lo que es un Estado unitario y descentralizado, el Tribunal Constitucional estableció determinados principios que deben ser considerados para entender cuál es este alcance de la descentralización. Si bien es cierto, la descentralización va a conllevar a establecer principios como o mejor dicho, autonomías que son reconocidas por la Constitución, estas autonomías, ya sea política, administrativa o económica, tienen que cumplir con determinados principios. Y un primer principio va a ser el principio de cooperación y lealtad regional, en el cual el carácter descentralizado no es incompatible con la figura del Estado unitario. Y esto se da, si bien es cierto, se dota de autonomía política, económica y administrativa a los gobiernos regionales. Sin embargo, su ejercicio debe realizarse dentro de lo previsto en la Constitución y las leyes marco que regulan el reparto de competencias. Obviamente, lo que vamos a ver es de que, si bien es cierto, se va a dar las autonomías a los gobiernos regionales, estos no pueden exceder o no pueden ir más allá de lo que la propia Constitución y el marco regional señala. Y por otra parte, un segundo principio es el principio de taxatividad y cláusula de residualidad. Y esto va a generar que el establecimiento de los estados federados es también una forma de descentralización, lo cual resulta sustancialmente distinto a un sistema regional. Mientras el sistema federal resulta incompatible con los presupuestos de un Estado unitario, el sistema regional es perfectamente compatible con una unidad estatal. Y esto se va a dar, o debe entenderse este principio de taxatividad y cláusula de residualidad, cuando entendemos que el Estado, si bien es cierto, habla de una descentralización y en la práctica vemos la existencia de gobiernos regionales con autonomías, no debemos entender que esta forma de Estado es una confederación o es un Estado federado. Y esta idea parte de ¿qué? De que el Estado busca descentralizar, pero esta descentralización no significa una separación de estos territorios o de la organización en general que viene a ser el Estado. Por otra parte, vamos a ver el principio de control y tutela. Y este principio se va a dar en la medida que la regionalización se inserta dentro de un proceso de descentralización. Vale decir que existe un ordenamiento, existe un sistema en el cual obviamente cada uno de los gobiernos regionales tiene un papel que cumplir dentro de este sistema de descentralización. Y obviamente este sistema de descentralización o esta descentralización de poderes o delegación de poderes tiene que darse por etapas en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan obviamente la adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos a los gobiernos regionales. Y esto obviamente responde también a que si bien es cierto existe el ánimo de descentralizar, también tiene que hacer esto en forma paulatina, ¿no? Debemos recordar o tener en cuenta que no todos los gobiernos regionales cuentan con la infraestructura, la tecnología, el recurso humano y sobre todo la técnica o tecnicismo o personal técnico o altamente calificado
para cumplir con las diferentes delegaciones de poder que puedan tener por parte del Estado. Otro principio también importante es el principio de competencia. Y esto va a señalar cuando el Estado unitario y descentralizado regional va a tener potestad normativa, y esta tiene que estar distribuida entre el órgano nacional y el órgano regional. Además, también no podemos dejar de lado los gobiernos locales o municipalidades, como también los conocemos de esta forma. La autonomía política y normativa de los gobiernos regionales debe estar limitada. Y cuando hablamos de delimitación, debemos tomar en cuenta que tanto las funciones de los gobiernos locales, municipalidades distritales, por ejemplo, o las provinciales, tienen competencias propias, ¿no? Y estas también tienen que estar en forma proporcionalmente continuas a lo que es la competencia de los gobiernos provinciales, como también de los gobiernos regionales, ¿no? No puede darse el caso de que haya una invasión de fueros entre cualquiera de estos órganos de gobierno, sino de que tienen que cumplir obviamente esos principios de cohabitación. ¿Cuáles son aquellas ventajas que nos brinda la descentralización? Promueve la elevación de los niveles de calidad de vida en la población, promueve el aumento de la riqueza en la nación, promueve la asignación del aparato productivo y la seguridad nacional, promueve la disminución de conflictos ligados a la demanda de asistencia y protección, que son aquellos elementos que necesariamente va a conllevar a que este proceso de descentralización cada vez sea mucho más productivo para el desarrollo de la propia sociedad y de estos gobiernos locales. Ahora, hay que entender que hay tipos de descentralización. La descentralización administrativa, que vamos a ver en primer orden, señala la traslación plural de competencias vinculadas con la realización de actos administrativos realizados tanto en la estructura del aparato estatal como de los agentes estatales. Vale decir que determinados procedimientos van a tener que ser llevados a los gobiernos locales para que puedan cumplir también o puedan servir o puedan estar al alcance de la población. Por otro lado, vamos a ver la descentralización focal o especializada, que conlleva la transferencia específica de competencias de carácter técnico o cursada relacionadas con la administración o supervisión de la exploración de recursos. Y un tercer nivel va a ser la descentralización territorial o política, ¿no? En la cual el Estado transfiere ciertas competencias a microestructuras de base local o regional. Obviamente estos tres tipos va a conllevar necesariamente a funciones propias del Estado. Pero ya cuando vemos otra forma de Estado, y vamos a ver un Estado ya complejo, no necesariamente un Estado unitario como el que habíamos visto hace un momento, va a ser el caso, por ejemplo, de las confederaciones. Y acá recordamos, por ejemplo, la Constitución de 1826 con Bolívar, ¿no? Que quería o tenía el sueño de la famosa confederación. Y la confederación es la unión permanente de estados independientes que descansa en una fuente normativa de derecho internacional público. Vale decir, cuando varios estados se juntan y sobre un mismo gobierno, obviamente con territorios distintos, pero sí unidos por un mismo gobierno, ¿no? Y obviamente también con un mismo fin y un mismo ejercicio de poder. ¿Cuáles son aquellas características de la confederación? Está regulada por el derecho internacional público. La confederación busca propósitos comunes entre los miembros y estableciendo órganos justamente para buscar los fines de esta confederación. Carece de poder directo sobre la persona. Acuérdense que si bien es cierto, en la confederación existen diferentes estados, cada uno de los estados guarda relación directa con su poblador o con un miembro de cada estado. La soberanía de cada miembro se mantiene. El hecho de que exista la confederación no significa que haya una invasión de soberanía de un estado sobre otro. Y por último, la decisión de confederación debe ser adoptada por unanimidad. Vale decir, tiene que haber aceptación de todos los países para poder formar la confederación. Otra forma de Estado complejo va a ser el Estado federal. Y cuando hablamos ya de un Estado federal, nos tiene que venir a la mente el pensamiento alemán, ¿no? Que justamente fueron los propulsores de ese tipo de Estado, ya sea en la mitad del siglo XIX, cuando se hablan de los Bundestag, ¿no? Que eran el conjunto de comunidades políticas primigeniamente soberanas que decidieron asociarse y constituir una organización política superior en busca de alcanzar metas y objetivos comunes. Pero estos Bundestag obviamente iban a conllevar a que, si bien es cierto, se iba a dividir el Estado, iba a conllevar a buscar el desarrollo individual de cada uno de estos organismos en pro de desarrollar en conjunto el Estado, ¿no? Y algunas características del Estado federal
Se va a dar, por ejemplo, con la existencia en cada unidad política asociada de la Federación Estatal un alto grado de autonomía jurídica política. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando pueden existir constituciones, parlamentos, ¿no? dentro de cada uno de estos estados federados, ¿no? O la existencia de una doble distribución territorial de poder político, ¿no? Cuando hablamos de un Estado-nación y de un Estado federal, que es la parte prácticamente de un Estado-nación. O también en la existencia de una sola personería jurídica plena, absoluta y total en el campo de las relaciones internacionales. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver cuando el Estado federado o el Estado miembro no puede guardar relación con otro Estado-nación, puesto que la negociación tiene que ser de Estado a Estado, pero hablando de Estados macros, no Estados-nación. Y por último, la última característica va a ser la existencia de instituciones federales destinadas a asegurar el cumplimiento de la Constitución Federal. Vale decir que cada estamento, cada Estado federal que va a contar con una administración independiente va a conllevar a la existencia de normatividad propia, la cual se va a manifestar en la Constitución. Y obviamente también va a tener elementos que van a buscar que esa Constitución sea respetada. Ok, señores, hemos hecho un pequeño repaso de las formas de Estado y cómo estas formas de Estado se manifiestan ya sea dentro de un Estado unitario, un Estado desconcentrado y también de un Estado descentralizado, haciendo siempre la salvedad de los dos modelos iniciarios, que es un Estado unitario dentro de esa evolución de desconcentración y descentralización, y obviamente tomando en cuenta lo que es un Estado federado. Con ello nosotros terminamos con el desarrollo de algunos temas que hemos ido conversando en esta vía, y espero que la información vertida y los temas que hayamos conversado puedan servirles para al menos calmar un poco ese ánimo que ustedes tienen de ir aprendiendo y sobre todo de ir formándose en este curso de Teoría del Estado. Les agradezco por su atención y espero que lo que hemos compartido sea de provecho para ustedes. Muchas gracias. Señores, bienvenidos a esta nueva sesión de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Alas Peruanas. En este curso de Teoría del Estado, en esta oportunidad nos va a tocar desarrollar el tema Estado y Gobierno. Si bien es cierto, se ha escuchado esos dos términos, Estado y Gobierno, en muchos de los casos se tiene la idea de que esos dos términos contienen lo mismo o significan lo mismo. Y algo que no es cierto, dado que, por ejemplo, vamos a empezar a analizar cuál es el concepto de Estado y cuál es el concepto de Gobierno. Cuando hablamos de Estado debemos hablar de la fuerza y de la energía que le otorga y ofrece el Estado. Obviamente no vamos a ver o no puede verse que puede existir un gobernante sin un Estado en el cual desarrollar el poder. Y por otra parte también debemos considerar que el gobierno, con su accionar, consuma la acción eficaz del Estado en el cumplimiento de sus metas y objetivos. Vale decir, el gobernante tiene la tarea de conducir el Estado. Y en esa tarea de conducir el Estado no solamente debe buscar desarrollar el propio Estado, sino también velar por lo que nosotros ya conocemos y hemos visto que es el bien común de la propia sociedad, y también buscar ese elemento adicional que va a ser el desarrollo de la propia sociedad cuando vemos que se cumple la famosa procura existencial. Dentro de las formas de Estado debemos entender que son diferentes mecanismos los que se han ido originando o los que se han tomado para ver el desarrollo de cómo administrar un Estado. Y esto responde mucho a algunos modelos iniciales. Recuerden ustedes de que dentro de nuestra historia constitucional, la Constitución de 1823 hablaba sobre de Estado y Gobierno, va a conllevar a que podamos diferenciar el ser abstracto, que es el Estado, y el ser material, que va a ser el gobernante. Y esto nos ubica también en algunas consideraciones en torno a los alcances de cada uno de los dos términos. El gobierno, como parte del Estado, deviene de la unidad política y vocación de progreso del ente estatal. Vale decir, el Estado se va a servir de las diferentes formas de gobierno para poder establecer un mecanismo de convivencia o de relación frente a la propia sociedad. Y por otra parte, el gobierno, para ser genuinamente tal, requiere entender que ese término hace referencia a la comunidad política que es sujeto activo de la soberanía. Vale decir, es la forma de administración, el ser inmaterial que se va a encargar de ¿qué?
de conducir, conllevar y direccionar la vida de la sociedad. Mientras que por otra parte vamos a ver que el gobierno plantea la existencia de forma organizada del poder político, vale decir, cómo se va a materializar el poder que se delega al Estado y cómo éste va a obtener diferentes mecanismos o formas de organización del poder delegado. Justamente esa relación